Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo. Soy el hermano Antonio Aliaga y esto es Ven Sígueme 2025. Y en esta lección estudiaremos la sección 19 de Doctrina y Convenios, el cual se ha titulado como Aprende de mí. Recuerda que esta lección corresponde del lunes 3 de marzo al domingo 9 de marzo. No sin antes recordarles, como siempre, que este recurso es complementario a nuestro estudio personal y familiar de las Escrituras y del programa Ven Sígueme de la Escuela Dominical de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y como recurso complementario, no debe reemplazar a nuestro estudio personal y familiar. Sin más preámbulo, empecemos. Bien, como siempre hagamos una pequeña cronología para que nos ayude a entrar en contexto y en qué situación se está dando lo que vamos a estudiar. Bien, estamos ya en marzo de 1830, ya muy cerca de la restauración de la iglesia oficial el 6 de abril de 1830. Aquí hay un episodio entre José Smith y Martin Harris. Martin Harris era una gran persona, de hecho era una persona mayor al cual José Smith tenía mucho respeto y admiración. Es por esa razón que, como vimos en lecciones anteriores, José Smith cede ante la insistencia de Martin Harris para tener la traducción del libro de Mormón, del libro de ley, las famosas 116 páginas perdidas. Pero, sin embargo, el inconveniente que tenía Martin Harris y es con lo cual durante muchos años en su vida tuvo que batallar fueron dos cosas principalmente. Su esposa, quien no tenía un testimonio del Evangelio y de la obra que se estaba realizando, donde Martin Harris era partícipe. Y la otra situación era de que Martin Harris le costaba, tenía un carácter todavía obstinado. Lo bueno de todo esto es que él durante todos esos años él trabajó mucho esos dos aspectos que si bien es cierto complicaron mucho su progreso, pero él pudo salir adelante. Bueno, también como vimos en el estudio del libro de Mormón, hubo un momento lamentable en Martin Harris donde estuvo excomulgado unos años, pero fíjense cómo fue su testimonio y su fe que él logró también volver a la iglesia y murió siendo fiel a la iglesia y con su testimonio cada vez más fuerte como testigo especial del libro de Mormón. Y creo que es algo que debemos admirar y bueno, también así como podríamos estudiar algunos de sus desaciertos como para esforzarnos no cometerlos, también tuvo aciertos que deberíamos atesorarlos, ¿no? Y bueno, en este episodio, en la sección 19 de Doctrina y Convenios, fíjense cómo Jesucristo mismo conocía también a Martin Harris y las características que él tenía, que acabo de mencionar, le habla del arrepentimiento, ¿no? Él todavía faltaba, digámoslo así, terminar el proceso de arrepentimiento en cuanto a a las 116 páginas perdidas. En aquella época en que se perdió, José Smith tuvo que ejercerlo y entenderlo, ejerció su arrepentimiento como debió ser, y es por eso que el Señor le devuelve las planchas de oro y también el don de traducir, ¿no? Martin Harris tuvo un proceso más lento. Y fíjense que incluso casi no llega a ser testigo especial, casi no llega a ver lo que los otros dos testigos vieron de una manera, digámoslo así, más espontánea, ¿no? Finalmente sí logró ver las cosas que debía ver un testigo especial porque como mencionamos, él era una persona eh, bastante buena, ¿no? Bastante, que tenía cosas que sí se pueden admirar, ¿no? Bueno, pero en esta ocasión el Señor, debido a reconocer eso, le invita a Martin Harris a tener en cuenta siempre el arrepentimiento y le, digámoslo así, le revela detalles que complementan y que quizás no se habían, digámoslo así, mencionado en el Nuevo Testamento. Quizás sí lo estuvieron porque ya sabemos qué le pasó a la Biblia. Eh, en cuanto a la expiación, una doctrina que al inicio no es tan sencilla de entender. Bueno, nunca terminamos de entenderla, es algo tan grande que cuando recién empezamos a entender un poco es algo tan grande y tan maravilloso que nos hace
acercarnos más a nuestro Salvador. Y en esta sección aún más, hay detalles de la expiación que considero muy importante tengamos en cuenta siempre, y si ya lo hicimos alguna vez, recordarlo aún más, y sobre todo aumentar nuestro testimonio de la expiación de nuestro Salvador Jesucristo, cosa que le revela a Martin Harris, y para que se le revele no era cualquier persona, por el contrario, era un gran personaje que tenemos mucho que aprender tanto de sus aciertos como de sus desaciertos. Empecemos. Yo Dios soy sin fin. José Smith explicó que la revelación de la sección 19 es un mandamiento a Martin Harris dado por aquel que es eterno. Esto dice en el encabezado, ¿verdad? Busca las veces donde el Señor enfatice su naturaleza eterna. ¿Por qué crees que era importante para Martin Harris saber eso acerca del Señor? ¿Por qué es importante para ti saberlo? Bien, vamos a leer y analizar los versículos del 1 al 12 de esta sección 19. Mientras lo hagamos, en los versículos 1 y 2 vamos a ver los nombres, los títulos con los que se presenta nuestro Salvador. Y dice, yo soy el Alfa y la Omega, Cristo el Señor, sí, soy Él, el principio y el fin, el Redentor del mundo, habiendo ejecutado y cumplido la voluntad de aquel de quien soy, a saber, el Padre, tocante a mí, habiéndolo hecho para sujetar a mí todas las cosas. Bien, el Señor siempre se presenta. Recordemos el prefacio de Doctrina y Convenios 1, también se nos presenta, ¿no? Pero fíjense aquí se presenta de la siguiente manera. Dice el alfa y el omega. Bueno, justamente alfa y omega significa el principio y el fin, ya que son la primera y la última letra del alfabeto griego, ¿no? ¿Y qué quiere decir soy el principio y el fin? Pues que Él es eterno, ¿no? Aquí viene la primera mención de que Él es eterno, ¿no? Su naturaleza eterna nos está manifestando. Otro título es el Redentor del mundo. Bueno, creo que todos sabemos que Él pagó tanto o satisfizo a la justicia y la misericordia para que nosotros podamos eh, digámoslo así, depender de Él, ¿no? Para que todo dependa de Él y nosotros podamos alcanzar la salvación por medio de Él, ¿cierto? Entonces, a ver, aquí recordemos una doctrina que es importante, que también se menciona en la Biblia y que se menciona en el libro de Mormón y Doctrina y Convenios, es en resumen lo siguiente, de que la justicia exige de que nosotros experimentemos la muerte, tanto la física como la espiritual, como paga por el pecado. Debido a esta existencia terrenal, nosotros somos imperfectos, cometeríamos errores, ¿no? Entonces, y muchos de estos errores, pues, son pecado, ¿no? Entonces la justicia exige que nosotros paguemos con la muerte por ese pecado, ¿no? Ahora, hay otro principio que es la misericordia, que exige que pues nosotros tengamos ciertos parámetros, ciertas oportunidades, ¿no? En la que nosotros podamos pues poder eh, digamos así, reparar las cosas debido a nuestros pecados, nuestros errores, ¿no? Pero esta digámoslo así, poder satisfacer a la justicia y la misericordia, tenía que hacer un pago infinito, que solo Jesucristo, por las características que tenía y por ser Dios, Él podía hacerlo, ¿no? Y así es por eso que con la expiación que vamos a seguir explicando, Él podía satisfacer tanto la justicia y la misericordia, y las condiciones las ponía Él para que nosotros podamos no solo reparar las consecuencias del pecado con ayuda de Él, sino también poder alcanzar la vida eterna si nosotros aceptamos y seguimos las condiciones de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Entonces es importante en esta parte cuando Él nos recuerda que es el Redentor del mundo, porque Él hizo este sacrificio para que nosotros podamos estar
y aceptar y vivir sus condiciones, que no son imposibles, por el contrario, son muy posibles, pero sí requiere de nuestro esfuerzo, tanto físico como espiritual. Muy bien, entonces, y nos hace recordar siempre que, y siempre él lo decía, ¿no? Si recordamos los pasajes del Nuevo Testamento también, que él vino a cumplir la voluntad del Padre. Y eso fue lo que él hizo, ¿no? Para sujetar a mí todas las cosas, ¿no? Entonces, con la expiación, como acabamos de mencionar, no solo satisfizo a la justicia y a la misericordia, sino que con esto logró sujetar todo el universo a él, ¿no? Donde él ponía las condiciones, y siendo un Dios justo y misericordioso, condiciones como les mencionaba y quiero recalcar, no imposibles, por el contrario, muy posibles, pero requiere nuestro esfuerzo, de tal manera que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Es decir, volver a vivir con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, como una gran familia celestial y llegar a ser como Él lo es. Ahora, otro detalle importante es que si Él hace esta presentación es porque nos va a revelar algo nuevo y algo no solo interesante, sino muy importante, qué es lo que sucede en estos momentos con Martin Harris. Vamos a leer el versículo 3 y vamos a responder esta pregunta. ¿Qué significa la frase fin del mundo? A ver, leamos. Reteniendo todo poder, aun el de destruir a Satanás y sus obras al fin del mundo, y el último gran día del juicio que pronunciaré sobre los habitantes del mundo, juzgando a cada hombre de acuerdo con sus obras y las cosas que haya hecho. Muy bien. Muchas veces, y esta parte sí también sería interesante para las personas que lleguen a escuchar esta lección y que quizás no son miembros de alguna iglesia y que quieren aprender, ¿no? Muchas veces pensamos, incluso los mismos cristianos en algún momento hemos pensado que el fin del mundo se refiere a la destrucción total de nuestro planeta, ¿no? Pero no se refiere a eso, sino se refiere al fin de lo mundano, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que es muy evidente toda la maldad que existe en el mundo debido, primero, digámoslo así, patrocinado, maquinado por Satanás y sus ángeles, pero bueno, no solamente él es el malo, ¿no? Sino que lamentablemente hay personas que lo siguen, ¿no? Y por lo tanto van a ser responsables por seguirlo. Y ellos junto con Satanás son autores de mucho de la maldad que existe en el mundo, lo cual es, bueno, siempre lamentable. Pero esto va a llegar a su fin. De hecho, está muy cerca cada vez la segunda venida a nuestro Salvador, créame que está muy cerca. Y pues lo que se refiere al fin del mundo es que el Señor pues va a darle fin a todo eso. De hecho, cuando Él venga en la segunda venida, valga la redundancia, va a atar a Satanás durante 1000 años para que Él gobierne. Bueno, mientras Él desciende va a purificar la tierra. Ahí sí eh, se dice o que va a haber un bautismo por fuego de la tierra, ¿no? Se va a, digámoslo así, purificar la tierra y él va a descender y va a gobernar con las personas que han sido justas y se han esforzado por vivir el Evangelio de Jesucristo y hecho convenios con él en el Santo Templo, ¿no? Entonces sí va a haber, digámoslo así, una destrucción, pero solo superficial. Cuando él descienda, pues el- se dice, según las escrituras en el Antiguo Testamento, que también profetizan de la segunda venida, de que mientras Él descienda, su brillo y su gloria va a ser tanta que el sol y la luna van a estar como avergonzados, usa esa palabra el Antiguo Testamento, como un ser puede tener tanta gloria y brillo más que ellos, ¿no? Que uno es estrella, el otro es un satélite, y mientras Él desciende, pues debido a su gloria y debido a que ya en su estado perfecto y glorificado Jesucristo, por el solo hecho de descender, todo en la superficie de la tierra se va a quemar. Ahora, hay algo que otros cristianos mencionan, ¿no? El tema de lo que le llaman el rapto. Bueno, el rapto no es nada más ni nada menos, o arrebatar también se llama, creo que es la palabra más adecuada, que cuando Jesucristo, Él descienda, Él solo va a descender, no va a hacer nada más, va a descender y
va a arrebatar y va a proteger a todas las personas que han sido justas y que se han esforzado por vivir el Evangelio, han hecho convenios en el templo con Él, para que, bueno, no les haga daño esta purificación de la tierra. Más los que lamentablemente no se esforzaron, pues sí, van a morir. eh, y al descender, pues va a gobernar 1000 años con estas personas justas. Y bueno, lo que sí debemos saber es que después de estos 1000 años comienza la resurrección de todas las demás personas, ¿no? Para ser juzgados, tanto justos como injustos van a ser juzgados después de estos 1000 años. Y después de este juicio, pues va a haber un veredicto, ¿no? Así, en resumen, es toda esta parte de la segunda venida, el milenio y el juicio. Sí, que ya también estudiaremos con más detalle en otros videos. Bien, ahora leeremos los versículos del 4 al 12 de esta sección 19 y analizaremos primero el versículo 4 que dice: todos los hombres deben arrepentirse o padecer. Y en verdad todo hombre tiene que arrepentirse o padecer porque yo, Dios, soy sin fin. Recordemos en las lecciones anteriores que cuando los personajes como Hiram Smith, el mismo Oliver Cowdery, el mismo Martin Harris, David Whitmer, sus hermanos, preguntaron a José Smith y que le preguntara a Dios mismo de qué debían hacer, ya que estaban dispuestos a trabajar en esta obra, y les dijo predicar el arrepentimiento, es decir, como misioneros iban a predicar el arrepentimiento para que las personas pudieran acercarse a su Salvador por medio de la restauración de todas las cosas, por medio del Evangelio restaurado de Jesucristo. Y es nuestro deber el arrepentimiento. Como definición sencilla, el arrepentimiento es todo cambio que se efectúa en nuestra mente y en nuestro corazón, es decir, en nuestra manera de pensar y sentir, de tal manera que éste se vaya alineando al Evangelio de Jesucristo y lo vivamos y lo adoptemos en nuestras vidas para alcanzar la felicidad en esta vida y en la venidera. Entonces era un deber muy importante y que obviamente le estaba recordando a Martin Harris. Ahora analizaremos estos versículos del 5 al 12 y se empiezan a revelar grandes verdades concernientes a lo que es el castigo que proviene de Dios. A ver, leamos. Por tanto, no abrogaré los juicios que pronuncié, sino que sobrevendrán los lamentos, lloros, gemidos y crujir de dientes, sí, a los que se hallaren a mi izquierda. Sin embargo, no está escrito que no tendrá fin este tormento, sino que está escrito tormento sin fin. Además está escrito condenación eterna, de modo que es más explícito que otras escrituras, a fin de que obre en el corazón de los hijos de los hombres enteramente para la gloria de mi nombre. Os explicaré por tanto este misterio, porque os conviene saber, así como a mis apóstoles. Os hablo a vosotros que sois escogido en esto como si fueseis uno, para que entréis en mi reposo. Pues he aquí el misterio de la divinidad, cuán grande es, porque he aquí yo soy sin fin, y el castigo que por mi mano se da es castigo sin fin, porque sin fin es mi nombre. De ahí que castigo eterno es castigo de Dios, y castigo sin fin es castigo de Dios. Bien, entonces vamos a aquí a aclarar algunos detalles según el manual de Bensime y según los manuales de institutos, ¿no? ¿Hay diferencia entre castigo eterno y condenación eterna? Bien, primero diferenciamos lo siguiente. Castigo eterno se da en esta vida, ¿ya? Es más, Dios no nos tiene que, digámoslo así, castigar directamente. En algunas ocasiones especiales, lo ha hecho con sus siervos especiales y también con, incluso con algunos pueblos muy inicuos, donde el Señor ha tenido que interceder y a disciplinarnos. Recordemos que Él es nuestro Padre y como dice en Apocalipsis, yo reprendo y disciplino a los que amo. Pero en general, lo que se conoce como castigo eterno es lo siguiente. Recordemos que Dios ha establecido leyes desde la fundación del mundo y estas leyes están para que nosotros escojamos entre el bien y el mal. Nosotros tenemos el albedrío para decidir entre lo bueno y lo malo, pero no tenemos, el albedrío no cubre las consecuencias de nuestras decisiones y nosotros escogemos lo bueno, al final siempre la consecuencia es algo bueno, y si nosotros escogemos lo malo, al final la consecuencia siempre es algo
malo, algo contraproducente hacia nosotros. Esa es la ley en resumen que estableció Dios mismo. Y no tiene que, en general, no tiene que venir o hacer algo directamente contra nosotros como si Él se ensañara. A veces pensamos así, ¿no? Tanto los que no son cristianos como los que sí lo son, a veces pensamos que Dios tiene algo contra nosotros y que no es justo y que porque a mí, entonces no, simplemente él estableció leyes muy claras en que en resumen que si escogemos lo bueno las consecuencias son positivas, muy buenas, y si escogemos lo malo pues lamentablemente las consecuencias son negativas, ¿no? Entonces él no tiene que hacer algo directamente, salvo en ocasiones muy especiales que están registradas en las escrituras, ¿no? A eso se refiere castigo eterno. Ahora, como bien lo menciona aquí en Doctrina y Convenios, y aclara mucho esto en la Biblia porque hay mucha confusión entre las otras denominaciones cristianas, es de que se le llama eterno porque Él es eterno, Él es sin fin, ¿no? Que esta disciplina, ¿no? Es mejor llamarle disciplina que castigo, para nosotros entenderlo, ¿no? Esta disciplina viene de un Dios que es eterno, ¿no? Ahora, pero sin embargo, este castigo eterno, este que se da en esta vida, no es para siempre, sino que simplemente nosotros tenemos que ejercer el arrepentimiento, por eso nos habla primero del arrepentimiento, para que nosotros podamos superar esta lección, esta prueba y aprender de ella sobre todo y vivir el Evangelio. Ahora, condenación eterna sí ya es lo que más o menos han imaginado muchos, es de que, como les mencioné, después de la segunda venida vendrá 1000 años donde nuestro Salvador estará aquí en la tierra con las personas desde Adán hasta la segunda venida han sido justas, se han esforzado por vivir el Evangelio, han hecho convenios en el templo con él y durante esos 1000 años pues Satanás será atado. Después de estos 1000 años Satanás será desatado, bueno, Satanás será por fin vencido y viene el día del juicio donde serán juzgados por Dios el Padre con Jesucristo como nuestro juez y nuestro abogado, eh, tanto los justos como los injustos, todas las personas que han existido desde Adán hasta la segunda venida serán juzgados, tanto justos como injustos. Y como todo juicio tendrá un veredicto final que ya estudiaremos con más detalle en otra lección. Y pues este veredicto final es justamente a lo que se llama condenación eterna. Y aquí sí, hay muchas escrituras relacionadas a eso, mencionaré algunas, donde se menciona, por ejemplo, que será después de esto como un lago de fuego y azufre, pues lamentablemente eh, las escrituras mencionan de que no se refiere a que seremos quemados, que tendremos nuestra leña para quemarnos, ni nada por el estilo, sino que hagamos este ejercicio pequeño. Imaginemos un momento en el que nos sentimos muy mal por algo equivocado que hicimos. Muy independiente de la intensidad que haya tenido, recordemos algo que hayamos sentido un pesar y hayamos dicho algo así como, uy, no debía hacer eso, ¿no? Cometimos un error, obviamente. Y lo que quiero que recordemos es el lamento, el pesar que sentimos, ¿no? Ya. Entonces, de esa manera va a ser la condenación eterna. Vamos a sentir ese pesar, eso incluso yo creo que podemos decir muchos de nosotros que cuando sentimos ese pesar, ese lamento, fue algo como que nos quemaba. Bueno, pero el espíritu, ¿no? Un pesar como un fuego, ¿no? Ese lamento, ese incluso crujir de dientes, dicen, no, esos llantos por haber cometido un error y empezar a sentir pesar, pues eso lo vamos a tener eternamente, si es, pero no producido por Dios, sino producido por nosotros mismos, por el pesar que nosotros sentimos y quizás algo, vamos a decir algo así como, eh, hubiera sido mejor aceptar a Jesucristo, hubiera sido mejor seguirlo. Y por no hacerlo, ahora tengo esta limitación. Algo también importante que nos enseñan los manuales de institutos es que una forma práctica de entender condenación es reemplazarlo por la palabra limitación. Vamos a tener límites, no vamos a poder trascender más allá. Nuestro progreso va a tener un límite, a diferencia de los que heredan la vida eterna, no, su progreso va a ser ilimitado. Entonces,
el estar en esa condición, pues evidentemente nos va a tener así, ¿no? Con ese lamento, con ese crujir. Y, y es lo que Dios no quiere. Y depende de nosotros, depende de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, y otro detalle importante que también se menciona en las escrituras, bueno, esto sí está en el libro de Mormón en Alma, dice que en el día del juicio estaremos tan conformes con el veredicto del Señor que incluso vamos a sentir que fue más bueno de lo que se debería con nosotros, ¿no? Nuestros errores estarán tan expuestos que aceptaremos de buena manera el veredicto del Señor. Es más, sentiremos que eh, ha sido más bueno de lo que debería. Y sobre todo, pues dice también en el momento que estemos en el juicio, si no nos hemos arrepentido, vamos a querer, vamos a sentir el deseo de que si es posible una montaña nos aplaste y nos cubra debido a que no hemos ejercido el arrepentimiento para enmendar todos esos errores que hemos cometido, ¿no? Por eso es muy importante el arrepentimiento. Está al acceso de todos nosotros y este se lleva efecto gracias a la expiación de Jesucristo. Se dice que, y bueno, adelantando un poquito de unas lecciones, ¿no? Que si nosotros nos arrepentimos, el Salvador, él mismo dice, ¿no? Quedas limpio y yo no los recuerdo más. Incluso se borra del libro de la vida porque el libro de la vida estará presente en el día del juicio. Entonces, fíjense cuán importante es que nosotros debemos arrepentirnos, cuán importante es que le dijo a los primeros miembros de su iglesia, la restaurada en 1830, el 6 de abril, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es de que proclamemos el arrepentimiento. Digamos a las personas que tienen que amoldar su vida al Evangelio para que puedan ser felices y puedan tener una felicidad eterna. Jesucristo padeció para que yo pueda arrepentirme y venir a Él. El Nuevo Testamento describe el padecimiento del Salvador en Getsemaní desde la perspectiva de las personas que lo observaron. En Doctrina y Convenios, Jesucristo habló de su padecimiento desde su propia perspectiva. Al leer ese sagrado relato personal, busca cómo el Salvador describió su padecimiento. ¿Por qué estuvo dispuesto a sufrir el Salvador? Esta parte es la parte principal de la sección y es muy bonita y muy interesante, ¿no? Fíjense que en el Nuevo Testamento el relato de la expiación es desde la perspectiva de lo que lo vieron, empezando por Pedro, Santiago y Juan, y lo que le contaron a ellos, ¿no? De hecho, en Lucas se da un poquito, o algunos detalles un poquito más explícitos, ¿no? De lo que fue este padecimiento que tuvo que tener Jesucristo para realizar la expiación por nosotros. Vamos a ver en qué consiste, ¿no? Y por qué estuvo dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, pero en este caso lo particular y especial de la sección 19 es que ahora se relata la expiación desde la perspectiva del mismo Jesucristo. Dice, vamos a analizar del 13 al 20. En los dos primeros versículos, tres primeros versículos del 13 al 15, vamos a ver qué instrucciones le da a Martin Harris. Leamos. Por lo que te mando que te arrepientas y guardes los mandamientos que en mi nombre has recibido de las manos de mi siervo José Smith, hijo. Y es por mi omnipotencia que los has recibido. Así que te mando que te arrepientas. Arrepiéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca, y con mi enojo, y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos. Cuán dolorosos no lo sabes, cuán intensos no lo sabes. Sí, cuán difíciles de aguantar no lo sabes. Bastante interesante. Aquí, digámoslo así, es el momento cuando el Señor empieza, digámoslo así, no solo a revelar, sino a abrirse, digámoslo así, ¿no? A abrirse y a revelarnos algo muy personal. Recordemos que esto lo hace siempre con sus siervos especiales. A pesar de todo lo que pasó con Martin Harris, nunca dejó de ser un siervo especial, ¿no? Claro que tuvo que enmendar y corregir muchos errores, muchos desaciertos. Es por esta la razón que el Salvador lo invita a arrepentirse, ¿no? Esa es la instrucción principal que se le da a Martin Harris, arrepentirse. Porque si no tenemos que padecer.
las consecuencias de nuestros errores no podemos decidir evitarlas. Simplemente se dan, tarde o temprano, obviamente. Pero sin embargo el Salvador empieza a abrirse y digámoslo así, a confesarle algo muy personal. ¿No? Creo que de alguna manera y en algunas circunstancias nos sentimos familiarizados con Martin Harris, ¿no? Y es ahí donde empezamos a entender un poquito más la expiación de Jesucristo. Y vamos a ver la terrible realidad del sufrimiento de Jesucristo, la que él tuvo y que nos va a comentar. Bueno, leamos. Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan, si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Por lo que otra vez te mando que te arrepientas, no sea que te humille con mi omnipotencia, y que confieses tus pecados para que no sufras estos castigos de que he hablado, los cuales en muy pequeño grado, sí, en grado mínimo, probaste en la ocasión en que retiré mi espíritu. Qué gran confesión, ¿no? Fíjense, y siempre decimos que tanto el Libro de Mormón como Doctrina y Convenios son libros canónicos al igual que la Biblia. No contradice en absoluto a la Biblia, más bien complementa. Recordemos rápidamente lo que menciona el Nuevo Testamento de la expiación de Jesucristo, ¿no? Dice que él fue al jardín de Getsemaní a orar, que es algo que también se nos manda mucho. En ese momento él recibió sobre su cuerpo todo pesar, dolor, sufrimiento de toda la humanidad. Solo un Dios podía hacerlo. ¿Con qué objetivo? A veces no entendemos, ¿no? No solamente los que no son cristianos, sino los propios cristianos. No alcanzamos a entender la magnitud de este hecho, ¿no? Quiero hacer este pequeño ejercicio nuevamente y siempre lo hago. En estos momentos, hasta este año 2025, recordemos todos los pesares que ya hemos tenido, tanto por causa de nuestros errores y tanto por pruebas, ¿no? Que siempre tenemos en la vida. Quizás no ha sido un error nuestro, pero sí pruebas por quizás el error de otra persona o pruebas de la vida misma, ¿no? Imaginemos todo lo que hemos padecido desde que nacimos hasta este momento, el 2025. Ahora, imaginemos que todo eso sucediera en tan solo una semana, o por lo mucho todo en el mismo mes, o ya, en el peor de los casos, todo en el mismo día. ¿Realmente lo soportaríamos? Creo que todos podemos coincidir de que la respuesta es no. Incluso nos quedan años de vida, no sabemos cuántos, pero por ahí todavía vamos a experimentar algunos desafíos. Y si juntáramos todo eso, ¿lo soportaríamos? Siempre la respuesta es no. Ahora, imagínese Jesucristo que recibió todo eso de mí sobre su cuerpo. Y no solamente lo mío, sino de toda la humanidad, todos, exceptuando solo él mismo. Imagínense, ¿no? O sea, tanto fue así que, como relata el libro de Lucas y como relata esta sección, él sangró gotas de sudor, ¿no? Aquí hay que aclarar otro detalle. Otras denominaciones cristianas piensan que fue un sudor, pero dice como gotas de sangre. O sea, no que no fue sangre, sino fue una analogía, una metáfora. Bueno, aquí la sección 19 nos aclara que sí fue sangre. Sangró por cada poro y por mis pecados y mis padecimientos. Hay un himno en la iglesia que de hecho se ha incluido en el himnario nuevo, que se llama El Cristo es.
En la versión en inglés, que es la versión original, de hecho la letra fue realizada por James E. Faust, quien fue consejero de la primera presidencia. Y hay una parte que me gusta mucho que dice: he leído las palabras del padecimiento que sufrió en Getsemaní. Siento su amor. ¿Cuántas gotas de sangre fueron derramadas por mí? Entonces es muy especial, ¿verdad? ¿Cuántas gotas de sangre fueron derramadas por mí? ¿Y para qué hizo todo esto? ¿Por qué, como dice esta pregunta, por qué estuvo dispuesto a sufrir el Salvador? Lo hizo porque el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Que si nosotros nos arrepentíamos y ejercíamos en nuestra vida el Evangelio de Jesucristo, podíamos llegar a ser como Él. Lamentablemente muchos no lo van a aceptar, pero sin embargo los que nos esforcemos por hacerlo, vamos a hacer que la expiación tenga total plenitud en mi vida, por medio de su Evangelio. Por eso estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces, no fue muy fácil, porque hay otro momento donde se menciona en las escrituras y él menciona: mi alma está triste hasta la muerte. La revelación moderna dice que ese fue un cuadro depresivo. Él también experimentó depresión. En conclusión, le dimos pena. Él, en su calidad de perfecto, no iba a experimentar estas cosas. Tuvo que venir a la tierra para entendernos. Ese es el otro motivo del por qué hizo esto nuestro Salvador. Para entendernos, para socorrernos. Porque Él mismo recibió sobre su cuerpo todo lo que hemos sufrido y lo que vamos a sufrir en los próximos años. Y por lo tanto, con un conocimiento perfecto de lo que sentimos, pensamos y padecemos, con ese conocimiento perfecto es que puede literalmente ayudarnos, sabe cómo ayudarnos. Solo tenemos que acudir a Él. Ese es el otro motivo principal por lo que la expiación fue necesaria y Él estuvo dispuesto a hacerlo. Espero que esta parte de entender un poquito más la expiación les haya ayudado. Espero que hayan llegado a esta parte. Y pues hay muchas cosas más de las que podemos hablar, pero hasta esta parte he sentido poder compartirles y pues les ayude también en alguna manera en su camino de entender la expiación. Ya en otras secciones y en otras escrituras también hablaremos un poco más de este suceso importante, pero es muy bonito recordar esto y cómo el Salvador está dispuesto a ayudarnos y a extender su mano. La paz proviene de aprender de Jesucristo y de seguirle. Considera la invitación del Señor: aprende de mí. ¿Qué aprendes sobre Jesucristo en Doctrina y Convenios 19? Anota lo que piensas y medita cómo esas verdades sobre el Salvador te ayudan a hallar paz. ¿Qué significa para ti caminar en la mansedumbre de su espíritu? Vamos a analizar los versículos del 21 al 28. Empecemos con los versículos del 21 al 23 y analizaremos la frase: camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. Y dice: y te mando que no prediques más que el arrepentimiento y que no muestres estas cosas al mundo hasta que me sea prudente, porque por ahora no pueden tolerar carne, sino que deben recibir leche. Por lo tanto, no deben saber estas cosas, no sea que perezcan. Aprende de mí y escucha mis palabras, camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. Bien, entonces recordemos que en este caso Martin Harris quería tener todavía la oportunidad del tema del libro de Mormón, tener aún mayor acceso a revelaciones, digámoslo así, un tanto especiales, pero el Señor también le decía que no solo que se arrepienta, sino que también
con lo que ya había recibido, que no era poco, él también empezara a aplicarlo, entenderlo, interiorizarlo y sobre todo vivirlo en su vida, es decir, aplicar el Evangelio a su propia vida. Entonces, fíjense cómo esta parte también nos invita a nosotros. Estoy seguro que muchos de los que están escuchando hasta aquí han logrado obtener tesoros de conocimiento, pero analicemos qué tan acorde está nuestra obediencia con lo que ya conocemos y hemos recibido. Entonces estoy seguro que muchos coincidiremos en que pues todavía nos falta mejorar nuestra obediencia a los mandamientos y que sea este proporcional a nuestro conocimiento, el que el Señor nos ha dado. Entonces, básicamente esa era la invitación del mismo Salvador a Martin Harris, ¿no? Recordemos también que hay un episodio que también ya vamos a analizar un poco más, que el libro de Mormón estaba por publicarse, ¿no? Ya se había terminado la obra de traducción y Martin Harris era el que podía apoyar con la impresión. Esta no era gratis, obviamente. Él tuvo que empeñar su granja para poder hacer la impresión y que se pudieran imprimir. En este caso fueron 1000 ejemplares, ¿no? Entonces el Señor le dijo que tenía que apoyar, ¿no? Vamos a ver que Martin Harris hizo muchos sacrificios, ¿no? Que obviamente por la obra y por el testimonio que él tenía y las cosas que había visto. Pero también el Señor le invitaba que no cualquiera había tenido ese privilegio y que también viviera en base a lo que ya había recibido. Y aquí también hay más instrucciones, ¿no? Un detalle que casi me olvido en el tema de camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. Sí, él vivía muy inquieto, ¿no? Muy inquieto, bueno, no era para menos, no era tan sencillo. Recordemos que su esposa no era un apoyo en lo que se podría decir hablando espiritualmente. Y bueno, él también hasta cierto punto tenía un carácter obstinado que también lo hacía estar un poco, digámoslo así, el tema de insistir y querer más cosas, que no estaba mal, sino que había que tener un poquito más de calma y empezar a interiorizar todo lo que ya sabía, ¿no? Empezar a aplicarlo. Leamos el 24-28, más instrucciones para Martin Harris. Y dice, yo soy Jesucristo, vine por la voluntad del Padre y su voluntad cumplo, y además te mando no codiciar la mujer de tu prójimo, ni atentar contra la vida de tu prójimo, y también te mando no codiciar tus propios bienes, sino dar libremente de ellos, para imprimir el libro de Mormón, el cual contiene la verdad y la palabra de Dios, que es mi palabra a los gentiles, a fin de que pronto vaya a los judíos, de quienes los lamanitas son un resto, para que crean en el Evangelio y no esperen más la llegada de un Mesías que ya vino. Y además te mando que ores vocalmente, así como en tu corazón, sí ante el mundo como también en secreto, así en público como en privado. Fíjense las instrucciones especiales, ¿no? Bueno, ya les había adelantado un poquito de que habla de que pueda colaborar con la, eh, vamos a decirlo así, impresión y divulgación del libro de Mormón, para que el mundo tuviera, ¿no? Y sobre todo, él siendo testigo especial, ¿quién mejor que él y al igual que los otros dos testigos especiales, ayudar en esta obra de tal manera que todos pudieran, como él lo invita, a arrepentirse y acercarse a su Salvador y sobre todo a la iglesia que él mismo estaba restaurando por medio de José Smith? Y Martin Harris era una pieza fundamental, ¿no? Entonces, y también le recuerda no tener cuidado con la codicia, tener cuidado con no dejar de orar, ¿no? Ya que es la forma en que podemos soportar mejor las tentaciones y los desafíos y las pruebas que experimentamos en esta vida. Bien, las bendiciones de Dios son más grandes que los tesoros de la tierra.
El libro de Mormón no se vendió muy bien en Palmyra. Como resultado, Martin Harris tuvo que vender una parte considerable de su granja para pagar la deuda al impresor. Medita sobre el sacrificio de Martin y las bendiciones que has recibido gracias a él. También podrías pensar en lo que el Señor te ha pedido que sacrifiques. ¿Qué encuentras en esos versículos que te inspire a hacer esos sacrificios con regocijo y alegría? Fíjense, aquí lo interesante es que, bueno, no hubo la venta esperada de los ejemplares del libro de Mormón, ¿no? Recordemos que Martin Harris había empeñado su granja para este propósito, debido a que no se pudo vender todo, solo pudo recuperar una parte de su granja y el resto la tuvo que ceder, ¿no? A la persona a la cual empeñó su granja, ¿no? Entonces, fíjense, eso es un sacrificio grande. Martin Harris era una persona reconocida y próspera. Entonces, sin embargo, él tenía un testimonio y había conocido y visto muchas cosas, ¿no? Eh, pero ahora la reflexión es la siguiente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera hecho este sacrificio, ¿no? Yo creo que aquí también podemos hacer así como recalcamos los desaciertos de Martin Harris, en este caso fue un acierto. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera hecho, ¿no? Este sacrificio? Pues no tendríamos el libro de Mormón, ¿no? Que ha bendecido muchas vidas. Fíjense cómo este sacrificio que hizo Martin Harris, y aquí es un mérito que sí se debe reconocer, en el cual debe haberle costado mucho, ¿no? También por ahí me imagino, bueno, no se menciona mucho, pero me imagino también a su esposa diciéndole cosas quizás inadecuadas porque tuvo que perder parte de sus propiedades, ¿no? Entonces, pero él sabía en qué causa estaba, ¿no? Ahora pensemos también en nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor nos ha pedido sacrificios? En el caso de los jóvenes y en mi caso también fue un sacrificio los que tuve que hacer para poder salir a la misión, ¿no? Yo me bauticé a la edad de 20 años y no estaba en mi mente poder servir una misión, y todas las cosas que pude no solo sacrificar, sino también a medida que iba entendiendo el Evangelio sabía que era una responsabilidad y más que un sacrificio fue una alegría, una bendición, y no me arrepiento de lo que tuve que hacer para poder salir a una misión, ¿no? Ahora vamos a leer la última parte del 29 al 41 y vamos a analizar el mandamiento de compartir el Evangelio, los versículos de el 29 al 32. Leamos. Y tú declararás gozosas nuevas, sí, públicalos sobre las montañas y en todo lugar alto y entre todo pueblo que te sea permitido ver, y lo harás con toda humildad, confiando en mí, no denigrando a los que denigran. Y de dogmas no hablarás, sino que declararás el arrepentimiento, la fe en el Salvador y la remisión de pecados por el bautismo por fuego, sí por el Espíritu Santo. He aquí, este es un mandamiento grande y el último que te daré concerniente a este asunto, porque esto bastará para que tu conducta diaria hasta el fin de tu vida. Muy bien, entonces fíjense cómo invita a Martin Harris, y bueno, esto no es solo para él, ¿no? Para cada uno de nosotros la invitación de compartir el Evangelio, de invitar a todas las personas a venir a Cristo, como él lo indica, para que reciban el Evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento y el bautismo, ¿no? Que era lo que invitó no solo a Martin Harris, sino a cada una de las personas que querían participar en la obra y le pedían a José Smith cuál era la voluntad del Señor en cuanto a ellos, como ya hemos visto en las lecciones anteriores, ¿no? Y esa invitación no ha terminado, y no solo para ellos, sino para todos nosotros, aun si no somos misioneros. En realidad, como dijo el presidente Hinckley, todo miembro es un misionero. Quizás ya no a tiempo completo, pero sí en cada oportunidad que tengamos debemos compartir el Evangelio restaurado de nuestro Salvador Jesucristo. El Evangelio restaurado de nuestro Señor Jesucristo. Analicemos esta última parte, del 39 al 41, ¿no? ¿Qué es lo que advierte el Señor a Martin Harris, ¿no? Bueno, primero del 30 al 36 y luego lo que sigue.
¿Cuál es el significado de la exclamación Hosana? Vamos analizando hasta allí. Leamos. Y lo harás con toda humildad, confiando en mí, no denigrando a los que denigran. Y de dogmas no hablarás, sino declararás el arrepentimiento y la fe en el Salvador y la remisión de pecados por el bautismo por fuego, sí, por el Espíritu Santo. He aquí, este es un mandamiento grande y el último que te daré concerniente a este asunto, porque esto bastará para tu conducta diaria hasta el fin de tu vida. Y si desprecias estos consejos, te sobrevendrá la miseria, sí, hasta tu destrucción y la de tus bienes. Da una parte de tus bienes, sí, para parte de tus terrenos, y todo menos lo necesario para el sostén de tu familia. Paga la deuda que has contraído con el impresor, líbrate de la servidumbre, deja tu casa y tu hogar, salvo cuando desees ver a los de tu familia. Bien, entonces el Señor le dice pues que no desprecie sus consejos, ¿no? Esa es la advertencia que le da, que bueno, si le pide que de todas maneras hará unos sacrificios, quizás no fue muy fácil para él ni para su familia, pero estos sacrificios, fíjense que se extendieron bendiciones no solo para él y su familia, sino hasta hoy en día a cada uno de nosotros que somos los miembros de la iglesia, que se ha restaurado la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿no? Y fíjense, bueno, le hace la advertencia, bueno, de que pudiera librarse de las deudas y pusiera en orden su hogar. Muchas veces podemos decir que quizás podemos tener muchas posesiones, pero no hay paz en nuestro hogar. Fíjese que si bien es cierto, el Señor le pide que haga sacrificios, pero también lo va a bendecir con mucha paz, mucha sabiduría dentro de su hogar. Y para él mismo también, obviamente, ¿no? Para Martin Harris. Entonces, no todo esfuerzo en el Evangelio queda en el aire, ¿no? Sino que todo esfuerzo en el Evangelio tiene su recompensa. Y Martin Harris no es el único, pero sí de quien estamos estudiando y se puede dar fe de que él fue recompensado de alguna manera por estos sacrificios. ¿Y cuál es el significado de la exclamación Hosana en el versículo 37? Primero lo leemos y lo explicaremos. Dice, y habla libremente a todos, sí, predica, exhorta, declara la verdad en voz alta, con el son de regocijo, diciendo, Hosana, Hosana, bendito sea el nombre de Dios el Señor. Hosana significa Dios sálvanos, ¿no? Es un vocablo muy interesante. Por ejemplo, este se mencionó cuando Jesucristo hizo su entrada triunfal, ¿no? Él montado en un pollino, en un asno. Entonces, fíjense cómo lo reconocían, ¿no? Como el Mesías, el hijo de David, ¿no? Entonces, esta exclamación va a ser más familiar debido a que el mismo Jesucristo ha restaurado su evangelio y su iglesia para que las personas puedan alcanzar la salvación por medio de su expiación, ¿no? Porque si no, no tendría sentido, imagínense, ¿no? Haber hecho un sacrificio tan grande como lo hizo nuestro Salvador y que las personas no tuvieran acceso a ella por medio del arrepentimiento y el verdadero evangelio de Jesucristo. Y para terminar vamos a ver el mandamiento de orar que menciona en los versículos del 38 al 41. Y dice, ora siempre y derramaré mi espíritu sobre ti y grande será tu bendición, sí, más grande que si lograras los tesoros de la tierra y corrupción en la medida correspondiente. He aquí, puedes leer esto sin regocijarte y sin que se exalte tu corazón de alegría, o puedes seguir errante como guía ciego, o puedes ser humilde y manso y conducirte prudentemente delante de mí. Sí, ven a mí tu Salvador. Amén. Entonces, estoy seguro que Martin Harris, y bueno, como se menciona más adelante, eh, sintió regocijo y bueno, lo sentía cada vez que tenía una experiencia espiritual como esta, ¿no? Entonces, y bueno, como sabemos, sí, aceptó el llamado del Señor. Debemos reconocer que no le fue muy fácil, pero sí hizo todos los esfuerzos necesarios. Y bueno, si bien es cierto, hubo un tiempo de oscuridad de todas maneras para él cuando fue excomulgado, pero él volvió a la iglesia y murió siendo fiel.
Otro detalle importante es que durante toda su vida, sin excepción, aun cuando estuvo alejado de la iglesia, nunca negó su testimonio del Libro de Mormón, nunca negó su testimonio como testigo especial del Libro de Mormón. Siempre testificó de él y creo que eso es muy grande y muy loable y que yo sé que tiene un lugar en el Señor. Y esto es un pequeño reconocimiento, ¿no? Eh, bueno, así como podemos aprender de sus aciertos y desaciertos, de todas maneras el Señor le extendió la mano siempre para que él pudiera estar con él, ¿no? Tal como lo hace con cada uno de nosotros. Les agradezco mucho si han llegado hasta aquí. Esta ha sido la lección de Doctrina y Convenios 19. Ha sido muy especial. Espero que pueda ayudarles y complementar su estudio que han venido haciendo del Ven Sígueme y sobre todo de este libro maravilloso de Doctrina y Convenios. Les testifico de la veracidad de todas estas cosas, tal como también las he aprendido y las he compartido. En el nombre de Jesucristo. Amén.